Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Con mucho frío por acá, no sé, me imagino que en el sur está peor. Después de una jornada intensa ayer, de muchos aprendizajes, de muchas preguntas también, muchos cuestionamientos, mucha búsqueda de nuevos rumbos, de cómo vamos a seguir enfrentando, ¿no? Y un problema que seguramente nos tiene complicados por mucho tiempo más, solo un inicio para las reflexiones, ¿no? Pero que nos permitió encontrarnos con personas tan interesantes, con trabajos tan potentes también, y hoy día vamos a continuar con ello. Por lo tanto, es más que nada un saludo, ¿no? Para continuar con una jornada que también se viene intensa, pero necesaria. Así que muy buenos días nuevamente a todos y todas y todes, y continuamos entonces con estas jornadas realizadas entre nuestras universidades, la Embajada de Francia y también todas las instituciones que están hoy día participando. Gracias, María Emilia, por estas palabras introductorias. Ahora tenemos una conferencia de apertura, una media hora para discutir en torno de la temática de las migraciones contemporáneas, reflexiones desde el sur, con Marisol Chávez Erting. Marisol, en vez de dejarte la palabra, voy a presentarte un poquito. Marisol es trabajadora social, doctorante sobre estudios interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Es magíster interdisciplinario en migraciones contemporáneas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus principales líneas de trabajo giran en torno a la participación y a las relaciones entre racismo y género en contextos migratorios. En el trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil ha colaborado con la instalación de la Mesa Intersectorial de Migraciones de la Araucanía. Es cofundadora de Trama, Tejido Migrante, organización con la cual los estudiantes tendrán después la suerte de poder charlar. Y es activa en la Red Nacional de Organización Migrantes y Promigrantes en Chile. Gracias, Marisol, por estar con nosotras, con nosotros ahora. Y bueno, te dejo la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a este espacio, a colaborar tal vez justamente con este camino, ¿no?, de reflexiones en la que nos encontramos todas, todos, todas. Todes. Saludar a mis compañeras de trama, compañeros de trama, de la red que andan por ahí. Saludar a la Universidad de la Frontera, a Lucy Ketterer, a Sandra López, que me extendieron la invitación para estar hoy día. Saludar a la Universidad de Chile, al Proyecto Anillo, a María Emilia, ¿no?, y al Instituto Francés, a Lori en particular también, que ha sido clave en todas las coordinaciones, ¿no?, y en poder llevar a cabo este espacio. Lo que voy a intentar, o a partir de lo que les voy a intentar presentar hoy día, ¿no?, tiene que ver, y el nombre es bastante amplio, pero tiene que ver un poco con cómo, a partir de reflexiones, ¿no?, a propósito de cómo la discusión en torno a las migraciones contemporáneas se había centrado durante muchos años en la zona central y en la parte norte del país. Entonces, un poco era un cuestionamiento por ahí, ¿no? ¿Cuál era el rol de discutir las migraciones contemporáneas desde Temuco, desde esta región político-administrativa llamada Araucanía, desde este Wallmapu también, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño recorrido, un poco de cómo también nos empezamos a vincular a la temática migratoria desde distintos espacios, desde la academia, a propósito de estudios que se hacían en pregrado asociados a la temática migratoria, en la vinculación con organizaciones no gubernamentales, donde se inicia también un proceso de discusión en torno a estos temas, la vinculación con las organizaciones sociales y cómo también la diversidad, ¿no?, de los flujos migratorios hacia el sur van generando también otro tipo de dinamismo con las organizaciones sociales, y un poco algunas reflexiones justamente de cierre en cómo nos pensamos, ¿no?, desde este sur, ¿no?, que venimos a presentar. No sé si me ven bien la presentación.
Entonces, primero es desde dónde nos situamos, ¿no? Este es un territorio de fronteras que tuvo parte de sus límites, ¿no? A propósito de la colonia en el río Biobío, marca el límite del territorio mapuche. Había unas dinámicas, ¿no? Había un espacio de reconocimiento de una independencia, ¿no? De este territorio frente a la diversidad y a la colonia principalmente en la primera instancia, y luego también con parte de este mundo, ¿no? que visualizaba como un camino. A través de la existencia de parlamentos, o sea, es decir, aquí hay una historia, ¿no? de diálogo, de discusiones, de posicionamiento, donde en ciertos momentos sí se reconocía, ¿no? como este espacio de autonomía, ¿no? Y la generación, por cierto, de parlamentos que eran fundamentales para ir dando cuenta, ¿no? de estas relaciones políticas, ¿no? políticas culturales también. En 1852, Manuel decreta el territorio mapuche como provincia chilena y se consolida a través de una guerra, ¿no? de un genocidio en este territorio, todas unas prácticas de usurpación y de despojo. O sea, desde aquí estamos hablando de las migraciones contemporáneas, ¿no? Este es nuestro escenario, aquí está nuestra historia, ¿no? Y aquí yo voy a pasar más o menos rápido, ¿no? Porque no es mi intención, pero sí permite, ¿no? posicionar que no necesariamente hablamos solamente de la frontera, de la instalación de la frontera de los estados nacionales, ¿no? a partir de esta frontera que tenemos con Argentina, la que ya pasaré, sino que aquí también tenemos una frontera interna, una frontera propia de un colonialismo interno, ¿no? y que se asienta también a partir de esta fecha y a partir de esta guerra llamada pacificación de la Araucanía, o mal llamada pacificación de la Araucanía, las prácticas de la colonización también, ¿no? de distintas, un llamado en realidad a colonizar, ¿no? a países o a naciones provenientes de Europa, ¿no? con esta mirada, con esta construcción justamente de un Estado-nación moderno y a través del cual se esperaba que las cualidades que se le otorgaban a aquellos colonos que se venían a asentar en esta zona, ¿cierto?, pudieran ser parte de este proyecto modernizador. Y, por supuesto, ir resolviendo lo que se había llamado también, y lo pongo entre comillas, el problema indígena. Entonces, estamos hablando de las migraciones, ¿no? en este territorio entre 1883 y 1884. Zavala ya identifica que hay 500 familias de colonos inmigrantes europeos asentados en este territorio, ¿no? O sea, y aquí, bueno, no quisiera, ustedes ya han conversado harto sobre cómo se han construido estas representaciones, ¿no? Pero desde este territorio también se hace imperativo discutir en cuáles son las representaciones que aparecen a partir de la idea del colono, a partir de la idea del extranjero y a partir de la idea también del migrante, ¿no? O sea, cómo revisamos esta historia que nos permite ir visualizando las distintas conformaciones de este reconocimiento de las diversidades que cohabitan en este territorio, la representación que tenemos con ella y por tanto las relaciones que se van a instalar, ¿no? en este espacio territorial. Entonces también esta idea, ¿no? de proyecto modernizador desde una visión etnocéntrica y en una creencia, por cierto, de la superioridad de determinados grupos, comunidades, pueblos sobre otras, ¿no? Y se instala las estructuras socio-raciales a través de esta ficción de nación homogénea, ¿no? que se reafirma en 1933 con la primera constitución, ¿no? que va a ir dando cuenta de esta constitución, ¿no? de esta idea de chilenidad, de homogénea con determinadas características, ¿cierto? Y que va a perdurar hasta el día que seguimos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, un estado plurinacional. Aquí también yo recomiendo, no lo compartí, pero recomiendo la revisión de un historiador como
Pablo Marimán, ¿no? Que esa es una reflexión bien interesante en torno a cómo se han estado dando, ¿no? Estas dinámicas políticas entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y también el pueblo. Luego nos entremos de nuevo, y aquí me tomo de esta idea inicial de territorio de frontera, y desde estas fronteras internas, ¿no? Desde este territorio de fronteras internas empezamos a mirar hacia el oeste, hacia la cordillera, y nos empezamos a dar cuenta que aquí tenemos, y hablo también desde los años que yo estoy, seguramente previamente ya se había visualizado y se habían hecho una serie de escritos en relación a esta relación que se había instalado, ¿no? En lo que se ha llamado Gualmapu, el territorio mapuche, que lleva desde el Pacífico hasta el Atlántico, ¿no? Y donde obviamente se habían estado dando espacio, prácticas, ¿no? Relaciones económicas, culturales y políticas. La instalación de la frontera viene a demarcar un límite territorial nacional entre Argentina y Chile, pero era un espacio donde ya se habían asentado determinadas prácticas, y relaciones que vamos a ver que se perduran por un tiempo hasta cuando se empiezan a asentarse todas estas aduanas, y empieza a generar un control también económico que va a permitir romper, ¿no? Que va a permitir, que busca finalmente, no sé si lo va a permitir porque se van a generar sin duda procesos de resistencia, pero que va a proyectar la idea que tienen los estados sobre la necesidad de romper los lazos del pueblo mapuche, ¿no? De generar un proceso de control, ¿no? De incidir a partir de buscar, ¿no? Controlar y obviamente reducir el pueblo mapuche en este territorio, ¿no? Se instala este territorio, además, pensar que en la frontera de la cual estamos hablando, este límite, ¿no? Tiene características geográficas muy importantes, ¿no? Entre Chile y Argentina es la tercera frontera más larga del mundo, de los cuales 500 kilómetros corresponden a lo que definiríamos, ¿no? como Araucanía, parte de Biobío y los ríos. Es donde la cordillera de los Andes también es más baja, por tanto la posibilidad de generar conexión entre uno y otro lado también se hace más fácil, y se generan procesos, por ejemplo, ¿no? Con las dinámicas económicas del pastoreo, los distintos intercambios, los distintos mecanismos de textiles, ¿no? O sea, esa posibilidad de moverse, este corredor, ¿no? Que se instala y que un proyecto económico como el IRSA se empieza a asentar, ¿no? También en este espacio geográfico, dando cuenta de un proyecto de integración económico, ¿no? Desde las lógicas del poder, que invisibiliza totalmente estos movimientos constantes de idas y venidas, que pese, como les decía, la instalación con más fuerza del ejército en el control de la frontera, el pueblo pehuenche, a partir de las prácticas del rastrillo, sigue manteniendo, ¿no? La posibilidad de estos flujos. Pensar que si bien se instala en 1920 las dinámicas de aduana, cuando ya este territorio también los proyectos de los estados empiezan a visualizar una restricción en su frontera y una lógica proteccionista de sus economías, ¿no? Se siguen dando estas idas y venidas, y en 1973 en adelante también, ¿no? En plena dictadura militar, esta frontera también es conocida como los pasos por donde se movían de forma clandestina, ¿no? Quienes se encontraban en las luchas de resistencia a la dictadura. Sí, aquí por eso estoy poniendo muchos elementos y espero no aportar, digamos, hasta las reflexiones finales que quisiera. Entonces, aquí ya estamos posicionando la idea de tenemos una frontera interna fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Ya lo han mencionado varias de las profesoras, sobre todo en el conversatorio de la semana pasada, una militarización constante,
control, de instalación de este otro mapuche desde en el siglo XIX, el flojo, el vago, el que no genera prácticas económicas, hoy día el narcoterrorista, ¿no? O sea, venimos viendo, ¿no?, cómo se instalan estas representaciones, un discurso muy fuerte en ese sentido, un control militar, les digo, frontera interna, pero también con una frontera externa. Y aquí, y con este movimiento que ya empieza a ser migración contemporánea, ¿no?, este cruce de frontera con un discurso que se empieza a asentar también sobre el ser migrante. Entonces, la migración fronteriza entre Chile y Argentina en el mundo contemporáneo, principalmente en los años 50 en adelante, ¿no?, pese a lo que ya les señalé, o sea, aquí ha habido históricamente un movimiento que no ha podido ser controlado, ¿no?, como los estados lo hubiesen deseado, ¿no?, dentro de sus proyectos. En los años 50 hay una importante población migrante de Chile que se desplaza hacia Argentina, en el proyecto también desarrollista que tiene Argentina de la Patagonia, ¿no? Toda el desarrollo agrícola que se instala en el año en el año 73, ¿no?, a partir de la dictadura cívico-militar, también hay un flujo importante de personas chilenas que se desplazan hacia Neuquén, ¿no? De hecho, bueno, aquí temas interesantes, ¿no? Una de las poblaciones más importantes de chilenos en el exterior se encuentra justamente en Argentina, ¿no? Y en su momento en Chile también la presencia de personas que provenían de Argentina era el 50%, más del 50% de la población proveniente de los países fronterizos, ¿no? Y pese a ello hay un acuerdo en que es una migración de las menos observadas, ¿no?, de la menos dialogada, ¿no?, en los procesos migratorios. En el 85, ante la crisis económica, también, ¿no?, se da este movimiento importante de personas desde Chile hasta Argentina. Es cierto hito que nos van dando cuenta de estos movimientos constantes. Desde Argentina hacia Chile, lo mismo en el 79, hay en los 78-79, ante la crisis en Argentina, también hay un flujo importante de migración que viene hacia Chile, asimismo en el año 2001, ante el corralito, la fuerte crisis económica que enfrenta Argentina, y una población que viene. En este va y ven es muy difícil, ¿no?, que nadie tenga si uno conversa con gente en Traillén, en Ercilla, en Curacautín, ¿no? Si uno pregunta si ha viajado a Neuquén, si tiene familia en Cipolletti, en Río Negro, es muy difícil que no haya nadie que levante la mano y que haya tenido un vínculo, ¿no?, con ese espacio, con ese espacio territorial. Lacoste también habla, ¿no?, de la construcción y la representación de este otro enemigo entre Chile y Argentina, y que está dado desde cómo se han configurado las cartografías, ¿no?, en los atlas militares, ¿no?, cuando se adscribía cada uno de los países parte del territorio del otro, cómo se ha ido construyendo a partir del fútbol, ¿no?, la competencia, la competencia, la enemistad, ¿no? Lo que, bueno, en el artículo que les compartí, parte importante de la migración y de este movimiento de idas y venidas continuas, ¿no? No da cuenta de ello, ¿no? Pero sí en los espacios educacionales, sí en otros espacios se generaban estos procesos de tensión. Se fueron configurando entonces relaciones socioculturales, afectivas, organizacionales, económicas, que están presentes en nuestra vida cotidiana en este territorio, ¿no? Hay una población, de chilenos y chilenas en Argentina, tal como les señalaba, en Neuquén incluso se pueden encontrar el barrio, ¿no?, el barrio Cordón Colón, donde está asentado principalmente población chilena. Incluso en un momento dado, ¿no?, hay una preocupación por esta chilenización del territorio argentino,
y que invita, por tanto, a volver a la migración interna, y que migración argentina se desplace hasta ese territorio. Hay un empobrecimiento también de la población chilena que habita en Argentina, porque como se puede trabajar en la zona campesina, en los trabajos agrícolas, obviamente tiene una situación difícil de resolver con sus pensiones, población que se ha envejecido. Hablamos la proyección, ¿no?, de la migración en torno a cómo se vive la vejez después de haber vivido procesos migratorios, en contexto en el que no hay seguridad laboral, donde no hay una estructura de protección social, ¿no? Va dando cuenta también de una población que llega a la vejez en situación de pobreza, ¿no?, en estos territorios, en nuestros territorios, ¿no? Luego, de esta aproximación y de esta búsqueda, ¿no?, de diálogo entre quienes se mueven habitualmente, previo a la pandemia. Aquí habían hubo aviones en un momento que comunicaban Temuco con Neuquén, buses, ¿no?, 3 empresas que hacían 3 o 4 viajes a la semana, ¿no?, entre Neuquén y Argentina. O sea, esto esta frontera de alguna manera ha sido una frontera en la que no se han detenido la dinámica, un espacio de convivencia, un espacio sin duda con tensiones también, ¿no? Pensar también en las guerras que se habían propuesto, ¿no?, desarrollar. Entonces todo ello también ha ido generando dinámica y visiones del otro en este espacio territorial. Quería señalar algo más, pero creo que lo voy a dejar para más adelante. Hay un cambio entonces en la configuración. Empezamos a mirar, ¿no?, y lo digo en términos personales, en términos del desarrollo con el trabajo con las organizaciones no gubernamentales en ese momento, que nos estábamos yendo a mirar la migración principalmente de los chilenos de personas que venían del territorio chileno hacia Argentina, y que no estábamos mirando lo que estaba aconteciendo aquí en el sur en relación a la migración que se estaba dando también por parte de otras nacionalidades, ¿no?, provenientes de otros países. Y ahí nos fuimos dando cuenta, ¿no?, que había una migración bien importante de personas ecuatorianas, personas colombianas, y que principalmente se venían a asentar en sus propias áreas de trabajo, ¿no?, áreas históricamente, o sea, áreas donde se habían profesionalizado. Y estoy pensando principalmente en el mundo de la salud, ¿no? Y se iban a asentar en las postas rurales, a desempeñarse en sus funciones. Estas comunidades también se empiezan a organizar, empiezan a visualizar que tienen un rol político, ¿no?, de demandar, de visualizar cuáles son las principales tensiones, los principales elementos, y con quién los puede ir a negociar, a posicionar, a exigir, ¿no? Y ahí pues se empiezan a generar diálogos también con las instancias políticas y con los espacios académicos. Rápidamente las características de quienes vienen a sentarse hacia la zona sur también se empiezan a modificar, ¿no? Ya no son profesionales de determinadas áreas, sino que también son personas provenientes en esta migración intrarregional, que ya les hacía mención el profesor Teller ayer, ¿no? 80% de la población que está habitando en el sur del país, o sea, en el país, perdón, proviene de América Latina y del Caribe, ¿no? Entonces, también eso nos empezó a generar un espacio de discusión en los que visualizábamos, ¿no?, que la tensión con la categoría de nacionalidad, se empezó a tensionar la categoría de nacionalidad. Porque lo que empezamos a visualizar es que habían personas que eran pertenecientes a pueblos indígenas que venían justamente de otros países, ¿no?
quechua-otavaleña, estaba la población proveniente de comunidades negras, ¿no? Que también se empezó a asentar en este espacio y que venía con las propias experiencias de luchas en sus territorios, que venía con experiencias de frontera previamente a su venida aquí, y que habían sido totalmente invisibilizadas, que aparecían tangencialmente en nuestras discusiones, ¿no? O sea, a partir de ahí, no sé cómo voy de tiempo, Lori, quisiera no pasarme porque sé que están muy intensos en su jornada, por eso voy bastante rápido también. Pero, estoy casi... Habría que ir cerrando ya, Marisol, porque Perfecto. nos acercamos. Gracias, Juan. Entonces, se empieza a tensionar, y aquí ya voy a lo que... algunas preguntas de cierre que tal vez ya las han estado conversando ustedes, y si tienen respuesta, voy a dejar mi correo. Esta tensión que se refiere a la nacionalidad cuando estamos pensando en la migración contemporánea intrarregional, nos permite ir pensando en cómo estas lógicas de los estados nacionales modernos capitalistas neoliberales han perpetuado estructuras sociorraciales y patriarcales, y que es imperativo pensar cómo generamos producción de conocimiento para la transformación, y que esa producción de conocimiento para la transformación se genere justamente a partir del reconocimiento de las distintas epistemologías que están cruzadas, las distintas cosmovisiones que están habitando en estos territorios, con sus distintas experiencias justamente de despojo, con la instalación de un capitalismo extractivista en nuestros propios territorios que generan estas dinámicas, ¿cierto?, de expulsión. O sea, ¿cómo pensamos los estudios de la migración situados y que nos permitan construir un marco de interpretación a las migraciones? ¿Cómo las teorías y los pensamientos latinoamericanos y caribeños nos permiten teorizar sobre la movilidad en el territorio regional? ¿Cómo las luchas y los movimientos políticos contra los distintos sistemas de expresión se podrían articular en diálogos interculturales con las comunidades migradas? ¿No? Yo sé que estoy lanzando muchas cosas, pero son parte de las reflexiones que, como insisto, han sido construidas de manera colectiva, ¿no? Pensar nuestros territorios de otros lugares, también pensarnos en la posibilidad de articulación de estos diálogos con nuestras distintas visiones. ¿Cómo pensamos estos territorios desde su pluriversalidad, ¿no? Diría Arturo Escobar. Y ahí, bueno, ya les presentaba, ya han trabajado el tema del enfoque interseccional en discusión con las propuestas decoloniales, ¿no? Y con el feminismo decolonial también. Marisol, bueno, estamos ya corto de tiempo, así que si puedes terminar ya. Lo siento muchísimo cortarte, pero... Disculpen. Sí, cerrar solamente con esto de que seguramente pensar estas transformaciones críticas, intercultural en la ciencia, y aquí cito a Silvia Marcos, ¿no? La crítica intercultural de la ciencia para convertir el campo en una comunidad epistémica otra, conocer y saber en el mundo desde el lado oculto. Se dice sencillo, se dice fácil, pero hay un largo camino por recorrer todavía. Se van formando los puentes a medida que vamos caminando, ¿no? Y eso pensando justamente en una discusión en torno a las investigaciones. Necesitamos descentrar la ciencia social a través del reconocimiento de estos distintos saberes y conocimientos como el proceso de producción mismo. Y esa era un poquito la invitación. Disculpen que me haya pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Creo que no tenemos tiempo para abrir una ronda de preguntas, y lo siento muchísimo porque da para mucho más. Espero que eso se pueda reflejar en las mesas redondas de los estudiantes y tal vez en las discusiones que vamos a seguir teniendo hoy en día. Bueno, y cada uno ya sabe por dónde va con las mesas redondas que siguen, así que les dejo juntar sus salas respectivas. Y bueno, le agradezco de nuevo muchísimo, Marisol, por la ponencia y por los aportes de este tiempo de discusión que nos quedó corto. Muchísimas gracias, Marisol.